Muy bien, hermanos, pues vamos a ver este tema en el que se describen tres aspectos muy importantes de la vida cristiana: humildad, arrepentimiento y perdón. Esas son actitudes, hermanos, que no son de una sola vez, que no distinguen al cristiano porque las practicó una sola vez, sino porque las practica, las practicamos, debemos de practicarlas siempre, constantemente. Bueno, entonces, vamos a ver este tema, y está basado precisamente en Mateo capítulo 18. Ese es el pasaje, el capítulo en el cual nos vamos a basar. Y bueno, no hay una cita, un pasaje en específico, algunos versículos solamente, porque todo el capítulo abarca estos tres aspectos que estamos diciendo. Pero antes vamos a orar, ¿sí? Te damos gracias, Señor. Gracias por la vida, gracias por permitirnos estar aquí reunidos, Señor. Tú nos trajiste, tú nos condujiste hasta aquí, para que podamos, Señor, escuchar lo que tú nos has dicho en tu palabra, Señor. No dejes, Señor, que lo que hay en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, Señor, se interponga para escuchar tu palabra, Señor, con humildad. Señor, límpianos de nuestra maldad, de nuestro pecado, y que todo pensamiento de altivez, cuando creemos que nuestras ideas, nuestra forma de ver la vida es mejor que lo que tú nos dices, repréndenos, Señor, para estar dispuestos a someternos. Ayúdame, Señor, para hablar en tu palabra, que no sean pensamientos, ideas humanas, sino que sea tu palabra, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos entonces al capítulo 18 de Mateo, ¿sí? Vamos al capítulo 18 de Mateo. Ya no lo vamos a leer por completo, pero vamos a leer algunos versículos, sí, eso sí, algunas porciones. Ya lo tuvimos hoy en la lectura. Y, hermanos, si uno quiere ver el concepto, la idea de Dios de humildad, de arrepentimiento y de perdón, las tres cosas están en este capítulo 18. Entonces, el capítulo 18 del Evangelio de Mateo enseña principios básicos para la vida en el reino. Así comienza el capítulo. ¿Qué quiere decir el escritor Mateo al decir en el versículo, perdón, en los primeros versículos, resaltar lo que el Señor dijo sobre el reino, ¿no? Y que son principios básicos sobre el reino. ¿Qué quiere decir el reino? Bueno, el reino de Dios, ¿verdad? El reino de los cielos o el reino de Dios. Algunos dicen que son cosas distintas. Yo creo que es lo mismo, es una sola cosa, es una misma idea. Y no podemos limitarlo a lo material, ni siquiera a lo temporal, sino es lo que Dios tiene planeado, ¿verdad? Desde el principio de los tiempos, el ejercer su soberanía de manera perfecta. Y no es que no lo haga ahora de manera perfecta, sino que en un tiempo lo va a hacer sin oposición. Ahorita hay muchas cosas, muchas circunstancias y muchas personas y no personas que llegamos a estar en oposición en ese reino. El hombre es una de las criaturas, ¿verdad? O la criatura más bien a la que se le concedió voluntad. Se le concedió voluntad. Se le concedió inteligencia, se le concedió razonamiento, pero también se le concedió voluntad. Cuando nuestra voluntad no está alineada con Dios, pues prevalece nuestra voluntad, ¿verdad? Y eso lo vemos, pues,
todos los días en el mundo, en nuestra propia vida, en la vida de todas las personas. Bueno, y luchamos, ¿verdad? Hay una lucha por querer establecer nuestra voluntad en la vida diaria. Vamos a examinar una vida diaria común, ¿verdad? Una persona común en su familia, en el matrimonio, con sus hijos, con otras personas. Siempre va a haber una lucha por querer establecer nuestra voluntad, ¿no? Siempre querer ser alguien superior a otro en voluntad. Y eso es lo que el Señor nos muestra aquí en el Evangelio de Mateo, ¿no? Voy a comentar una anécdota muy chusca. En las ocasiones en las que hemos querido compartirle a nuestra familia en una comunidad rural, en un rancho, pues nos salieron, ¿verdad?, con algo que me desconcertó. Un tío, directo de la familia, pues tiene cierta aversión hacia la Biblia, ¿verdad? Y eso que no es una persona pues, muy letrada, ¿verdad? Pero en una ocasión le estaba compartiendo algo de Mateo y se dio cuenta que decía Evangelio según Mateo. Y entonces cuando terminé de explicarle, de mostrarle los versículos, y dice, pero ¿cómo yo sé que eso es verdad? Porque ahí dice que es el Evangelio según Mateo. Bueno, pues la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? Mateo escribió este libro, este Evangelio, quizá 40, 50 años después, ¿verdad?, del nacimiento de Cristo. Está establecido, ¿verdad?, históricamente todo esto. Me voy a ahorrar muchas cosas, ¿verdad?, pero usted lo puede ver ahí en internet. Y ellos fueron impulsados, movidos por el Espíritu Santo para escribir estas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía en aquel tiempo se utilizaba mucho la tradición oral. ¿Eso qué significa? ¿Verdad? Las enseñanzas todavía eran, ¿verdad?, habladas y oídas simplemente. Pero entonces, como había después, ¿verdad?, de que Jesucristo fue crucificado y resucitó, el evangelio, perdón, y el evangelismo también, pues, ¿verdad?, creció exponencialmente, porque de ser 120 en un aposento alto, ¿verdad?, ahí orando, esperando que el Espíritu Santo, como había prometido Jesucristo, viniera, de repente 3,000, y luego 5,000, y luego miles, hasta llegar a toda la tierra conocida en ese entonces. Bueno, había tanta oposición como la sigue habiendo, que no había forma de, digamos, hacerle competencia a otras filosofías, a otras corrientes. Y ellos dicen en su palabra, los apóstoles, los escritores bíblicos dicen que estas cosas fueron escritas para dar testimonio, ¿no? Para dar testimonio. Y bueno, pues ahí es que tenemos los evangelios y todo el Nuevo Testamento. Y ahora sí vamos a leer los primeros versículos de Mateo 18. Dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? La idea del reino de los cielos que tenían los apóstoles, los discípulos, era material, ¿no? Debemos recordar que los judíos estaban dominados por los romanos, ¿verdad? Estaban bajo el yugo romano. Y los judíos deseaban ser libres. Y ellos sabían que en el Antiguo Testamento estaba prometido que vendría un Mesías a liberarlos, a ser un libertador, ¿no? A través del Antiguo Testamento, Dios liberaba a su pueblo. Primero mandó jueces, ¿se acuerdan? Por eso este libro de Jueces, que no son jueces, sino libertadores, ¿verdad? Son como hidalgos, ¿no? Bueno, y después hubo monarquía y empezaron los reyes. Y los reyes gobernaban al pueblo de Israel. Y también, ¿verdad?, los reyes gobernaban, luchaban y conquistaban a sus enemigos. Ahí tenemos a David, ¿no? Bueno, pues los judíos tenían esa idea en la cabeza. El reino de los cielos era terrenal. Y antes de eso, ¿verdad? Antes de eso,
los discípulos en aquella ocasión, nosotros lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, cuando dijeron, ¿verdad? Eso es porque estaban pensando qué les iba a tocar a ellos. ¿Quién es el mayor reino de los cielos? Porque ya estaban pensando en, bueno, pues si aquí la cosa se va a poner bien, ¿qué me va a tocar? ¿No? Y el Señor Jesús, como en muchas otras ocasiones, pues quebró su idea, ¿verdad? Y les dijo una cosa totalmente distinta. Y entonces aquí vamos a empezar a ver la primer virtud, ¿verdad? Humildad. Vamos a ver solamente tres puntos. La humildad influencia a todo. El arrepentimiento testifica de la humildad. Y 3, el perdón nos hace parecernos más a Dios. Primero, vamos a ver cómo la humildad influencia a todo. Vamos a ahorrarnos un poquito, ¿verdad?, de tiempo. Aquí hay varios hermanos que estuvieron en la escuela dominical y van a tener idea, pero por consideración a los demás, vamos a leer algunos versículos y a explicar. Bueno, en los versículos 1 al 14, el Señor Jesús exhorta a los que son parte de su reino a que pongan en primer lugar, ¿a quién? A los demás, antes que a uno mismo, especialmente en el asunto de no pecar contra los demás. ¿Se acuerda que yo hablaba de voluntad? Cuando nosotros intentamos imponer nuestra voluntad sobre los demás sin considerar la voluntad de Dios, podríamos decir que prácticamente estamos pecando. Cuando intentamos imponer nuestra voluntad sobre los demás sin considerar la voluntad de Dios, podríamos decir que estamos pecando, ¿no? Porque, bueno, hay una voluntad mayor que la nuestra, ¿no? Que es la de Dios. Cuando yo quiero vivir aparte, sin Dios, que yo estoy intentando excluir a Dios de mi vida, yo no puedo decir que estoy haciendo algo bueno, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Yo me estoy desprendiendo de Dios, yo me estoy alejando de Él. Y en la Biblia, pues prácticamente eso es lo que dice, que es pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. Así es. Cuando nosotros excluimos a Dios de nuestra vida, lo más seguro o lo inmediato a veces que pasa es que el pecado nos gobierna, ¿no? Dice el libro de los Salmos, ¿verdad? Dice el necio en su corazón no hay, y la necedad es una actitud totalmente contraria a lo que Dios piensa. Entonces, cuando uno intenta imponer su voluntad aparte de la voluntad de Dios, viene el pecado, ¿verdad? Bueno, y entonces el Señor Jesús dice aquí a sus discípulos en Mateo capítulo 18, les dice varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, les dice en el versículo 3, dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis, ¿en dónde? Normalmente la voluntad de un niño, ¿bajo quién está sujeta? Su papá, alguien superior. Y hay niños desobedientes, hay otros que son obedientes, pero aquí lo que trata de decir el Señor es que la humildad que tiene un niño para obedecer, para sujetarse, es la obediencia, es la humildad que uno debe de tener hacia quién, hacia Dios. Ese es un requisito, para que una persona pueda considerar
que es parte del reino de Dios. Y eso se los está diciendo a sus discípulos. Les está diciendo, ustedes tienen que ser como niños si quieren tener parte en el reino de Dios. O sea, ni siquiera piensen, ¿verdad?, en otra cosa, si primero no son como niños. Porque no van a poder ni siquiera entrar. Y menos, ¿verdad?, pensar que van a tener parte si no son como niños. A un niño se le puede engañar fácilmente, también. Entonces, ¿puede uno hacerse esa pregunta legítimamente? Bueno, es que yo no me debo de creer de todo, porque los niños se creen todo, ¿verdad? Acaba de pasar enero, el 6 de enero, aquí en el centro del país, ¿qué se festeja? Los Santos Reyes. Y así yo también decía los Santos Reyes, ¿eh? Y no, yo estaba bien enojado con mis papás porque no me dijeron quiénes eran los Santos Reyes hasta que yo me di cuenta. Ese es, ¿verdad? La humildad, la sencillez del niño. No nos lo está diciendo una persona, nos lo está diciendo Cristo mismo. Entonces, eso ya es muy diferente, ¿verdad? Que si no lo dijera cualquiera, no, es que mira, no, lo está diciendo Cristo. Bueno, luego dice el versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Fíjense, hermanos, bueno, aquí también hay un aspecto de la membresía. En el versículo 27, perdón, en el versículo 5. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, bueno, ¿por qué digo de la membresía de la iglesia? Ellos, ¿verdad?, que se humillan, que se consideran con humildad, bueno, no que se consideran, sino que hay humildad en su corazón para aceptar que necesitan a Dios en su vida y que por lo tanto también para poder, ¿verdad?, tener una relación plena con Dios necesitan de Cristo. Eso es lo que dice Mateo capítulo 5. Vamos a regresarnos tantito rápido a lo que dice Mateo capítulo 5, versículo más bien, el 5:3. 5:3. A lo mejor ya no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Ahí Cristo habla acerca de las bienaventuranzas. Y dice el versículo 3, bienaventurados los, ¿qué? Los pobres en espíritu. ¿Por qué qué? ¿Qué quiere decir pobre en espíritu? Bueno, en aquel tiempo las personas desvalidas, vamos a decir indigentes, pero no solamente indigentes, sino que tenían una limitación física como ceguera, o enfermos, o cojos, o cualquier otra discapacidad que los ponía en una posición vulnerable de tal forma que ni siquiera podían moverse de un lugar a otro. La palabra que se tradujo ahí, ¿verdad?, como pobres de espíritu, en el original, significa, ¿verdad?, que están desprovistos de todo, que no puedo hacer nada por mí mismo. Fíjense, hermanos, cómo se hace el contraste entre lo que es la voluntad de Dios, que quiere decir darnos cuenta que no tenemos nada para poder agradarle a Él, y necesitamos todo para poder hacerlo. Cuando nosotros hacemos lo contrario, estamos queriendo hacer nuestra voluntad. Por eso el Señor dice aquí que lo que se requiere es humildad. Y la humildad influencia a todo. Después el Señor habla acerca de evitar ocasiones para hacer caer a otras personas. Miren, una persona que no se sujeta a la voluntad de Dios no va a tener consideración de hacer caer a los demás. No le va a importar. Va a ser un atropello, ¿verdad?, para alcanzar sus propósitos, sus fines. No importa si afecta a su esposa, si es varón. No importa si afecta a su esposo, si es mujer.
a sus hijos y a todas las personas que están alrededor de él o de ella. No le va a importar lo que dice Dios sobre hacer caer a otros. Pero a la persona que sí le importa, Jesús dice esto. Y a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, aquellos que tienen esa actitud de humildad, aquellos que creen en mí, mejor les fuera, y fíjense, no se lo dice a alguien que no puede entender, sino a alguien que sí lo entiende, para que lo haga, para que corrija. Eso es lo que le dice Cristo a quienes tienen, ¿verdad?, conciencia de que creen en Él y que deben de cambiar el rumbo, deben de dejar de hacer todo aquello que hace tropezar a los demás. ¿Qué podemos decir sobre los tropiezos? Bueno, versículo 7 dice: ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Aquí vamos a sacar una conclusión, hermanos. Cristo dijo, en el mundo va a haber tropiezos. Fíjense, Cristo está haciendo una distinción. No yo, la está haciendo Cristo. Está dejando muy claro que hay una distinción entre quienes están en el mundo y los que creen en Él. ¿Sí o no? Los que creen en Él y los que son del mundo. Y después dice ahí en el versículo 7, vuelvo a leerlo. Hay del mundo por los tropiezos. O sea, cuando andamos, nos conducimos como la gente del mundo. ¿Qué quiere decir el mundo aquí? Bueno, la palabra mundo en el Nuevo Testamento viene de una raíz griega que se pronuncia, o que sí se pronuncia como cosmos. Cosmos. De allí viene también la palabra cosmético. Quiere decir, pues, lo que está afuera, lo que se ve. Aquí el mundo no se refiere, perdón, a la tierra como tal, sino al sistema, a la filosofía, a lo que se vive el día a día en una sociedad. No, ese es el mundo, no la tierra como tal. Porque pues aquí estamos, ¿verdad? No. Hace una distinción de las personas que viven en la tierra y dice, mundo es este sistema, pero los que me buscan, esos, ¿verdad? Yo los considero como mis pequeños. Y dice, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y aquí el hombre no lo está considerando con todos los demás, sino aquel que dice que cree en él y pone tropiezo en uno de esos pequeños. Hermano, hermana, si usted o yo profesamos la fe en Cristo, nosotros debemos de estar muy preocupados por no hacer caer a nadie. Eso incluye su esposo, nuestra esposa, mis hijos, mi familia. Cuando hacemos lo contrario y atropellamos a todos, ay de aquel por quien vengan, ay de aquel por quien vengan los tropiezos. Dice, ¿verdad? El Señor, la advertencia la anticipó. Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. Las consecuencias van a ser difíciles, ¿verdad? Puede no ser ahora, puede no ser, pero al final Dios, ¿verdad?, va a demandar ello. Y bueno, siguiendo, ¿verdad?, con esta parte de la humildad, y quizá aquí pasemos un poquito más de tiempo, porque la humildad influencia todo. También el Señor nos dijo cómo considera Él a las personas, pues, que son afectadas por el pecado. Dice el versículo 10, mirad, es decir, tengan mucho cuidado, que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos.
Eso parecería, ¿verdad? Como que está fuera de lugar, pero no, hermanos. Lo que quiere decir aquí el Señor Jesús, lo dice el Señor Jesús, que los ángeles están esperando, viendo el rostro de Dios, esperando sus órdenes para servir a esos pequeños. Dice, no los menosprecien, porque los mismos ángeles están atentos a lo que Dios les ordene para hacer por esas personas. ¿Cómo obran los ángeles? Bueno, pues solamente, ¿verdad? Lo sabemos por los ejemplos de la Biblia. Puede ser de muchas personas, ¿verdad? A través de, no que las personas lo sean, sino a través de las circunstancias que las personas pasan de diferentes maneras, sobrenaturales u ordinarias, obran, ¿verdad? Se obra. Y Dios así está, ¿no? Recordemos que el Señor Jesucristo, cuando estaba bajo presión ahí en el huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan? Y que dice que estaba sufriendo físicamente y que unos ángeles, ¿qué hicieron? Le fortalecieron. Sí, hermanos. A veces, ¿verdad? Nos falta tratar un poco más la angelología y lo haremos, ¿verdad? Más adelante, primero Dios, pero así es. Hermanos que están enfermos, ¿verdad? Quizá han pasado años, hermanos, que han tenido esa enfermedad, pero quién sabe cuántos años han sido sostenidos, ¿verdad? De manera sobrenatural. Actuando Dios, ¿verdad? Enviando a sus ministros, a los ángeles, ¿no? Bueno, entonces, el Señor dice, tengan mucho cuidado, y les dice de qué manera valora, ¿verdad? A sus pequeños. Y luego hace una analogía con ovejas, ¿verdad? Con ovejas. Dice el versículo 11, versículo 11, porque el Hijo del Hombre, que es el mismo Cristo, el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Aquí Jesucristo está hablando de su obra. Y puede ser que alguien aquí haya escuchado de Cristo antes, haya escuchado de la palabra de Dios, pero esa persona puede ser que no haya tomado una decisión y todavía no tiene claro si ha puesto su fe en Jesucristo como Salvador, porque para eso vino, para salvarle de sus pecados. Acuérdese lo que dijo Cristo aquí, ay del mundo por los tropiezos. No crean que la vida aquí, ¿verdad? Va a seguir y a nadie le va a importar. No, Dios llama a cada persona en el mundo para pedirle cuentas y le preguntará, ¿verdad? ¿Qué hiciste con Cristo? ¿Qué respuesta diste? Ahí envié a mi hijo para que él fuera crucificado en tu lugar y los pecados pasados, presentes y futuros de tu vida fueran cubiertos, porque tú no puedes hacer nada. Para eso lo mandé. ¿Qué hiciste? ¿Aceptaste o rechazaste? Por eso Cristo vino, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces empieza, ¿verdad?, con la ilustración de las ovejas. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si aconteciese que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Dice, no se descarriaron, o sea, estaban en un lugar seguro. Pero ¿y si uno está descarriado? ¿Y si uno no está en el camino, no está en el redil? ¿No sería un motivo necesario o suficiente para preocuparse? Porque o estás en el mundo, pero hay en el mundo. O estás, ¿verdad?,
Pues descarriado, porque Dios ya te habló, porque ya conoces de Cristo, porque sabes que tienes que reconocer tu pecado, pero no quieres, ¿no? Y entonces el Señor dice, miren, es más preciado para mí que una persona se arrepienta que otras que ya se arrepintieron, pero que no se han alejado, ¿no? Y aquí el Señor habla acerca del arrepentimiento. Ahora vamos a pasar al segundo punto. ¿Me pueden dar su hora, por favor? Gracias. El arrepentimiento testifica de la humildad. Cuando una persona es humilde, pues esa es, ¿verdad? Ese es el requerimiento para entrar al reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ¿qué? De ellos es el reino de los cielos. Una persona con la humildad para reconocer que está desprovisto de cualquier cosa, para poder acercarse a Dios y buscar a Cristo y tomar a Cristo como el único medio para acercarse a Él y ser salvo, esa persona va a mantener la humildad. Y cuando mantenga la humildad, incluso cuando sea ofendido u ofendida, va a tener como prioridad que aquel ofensor u ofensora vuelva al redil. Ahora sí, vamos a leer lo que dice aquí la diapositiva primero y después vamos a leer Mateo 18:15 al 17. Dice, aun cuando somos ofendidos, perdón, el Señor exhorta a los que son parte de su reino. ¿Quiénes son parte de su reino? Los que son, ¿qué? Salvos, pero por medio de la humillación, ¿no? Bienaventurados los pobres, porque de ellos, es decir, reconocemos nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos nuevamente y aceptamos a Cristo, ¿no? Aun cuando somos ofendidos, el Señor exhorta a los que son parte de su reino a buscar el arrepentimiento del ofensor. Una persona que quiere imponer su voluntad no le va a preocupar a nadie, mucho menos si hace bien o mal. Pero una persona que ha venido al conocimiento de Cristo, que se ha arrepentido y que se da cuenta que tienes que someter su voluntad a la de Dios, y la voluntad de Dios aquí es que hagamos regresar a aquel que está descarriado, porque Dios le habló y no ha respondido. Aun cuando somos ofendidos, el Señor exhorta a los que son parte de su reino a buscar el arrepentimiento del ofensor. Sin embargo, parece tener más importancia la idea de que es que pecaron contra mí. Mire, vamos a ver a lo que me refiero en el versículo 17. ¿Sí? Después que el Señor dijo, es necesaria la humildad y es necesario que antes de preocuparte tú te preocupes por los demás, después da esta enseñanza de, bueno, existe el caso, la posibilidad de que te ofendan. Ya me ofendieron, me lastimaron, pecaron contra mí. Normalmente cuando somos ofendidos, lo que deseamos hacer es vengarnos, ¿no? Repasaba con mi hijo algunos versículos sobre eso, sobre el deseo de venganza, porque ese fue un tema que él expuso. Y normalmente cuando nos sentimos ofendidos es porque hieren nuestro orgullo, ¿no? Hieren nuestro orgullo, nuestro amor propio, hombre. Eso es lo contrario a la humildad. Cuando hiere nuestro amor propio, nuestro orgullo, pensamos o nos sentimos con el derecho de responder con la misma moneda, ¿no? Incluso más. Bueno, como tú me hiciste, pues ahora ya tengo el derecho de hacerte lo mismo y más, porque yo no te había hecho nada, ¿no? Y no es así. Cristo dijo así, versículo 17, perdón, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, ¿qué cosa?
Cristo no dice, porque te hirieron, no. Lo importante es que se den cuenta que te hirieron, no. Lo importante es que el que te hirió sepa que está haciendo mal. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Para eso. Si vemos la mentalidad contrastante entre lo que se piensa en el mundo y lo que deben pensar los hijos de Dios. Si me hieren en el mundo, ¿cuál es la respuesta? Venganza. Pero cuando me sujeto a la voluntad de Dios, estando sujeto a la voluntad de Dios, me ofenden, pecan contra mí, ¿cuál debe ser mi respuesta? Llevar a la persona al arrepentimiento. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí lo que podemos observar es que son varias advertencias que el Señor manda que se hagan. Y eso habla de paciencia, eso habla de gracia, amor. Cuando estamos en el mundo, ¿verdad? No tiene paciencia. El mundo no se tienta a qué. Pero Dios manda a los creyentes en Cristo a hacer lo contrario. Te ofendieron, busca el arrepentimiento de esa persona. Te volvieron a ofender, busca a otros que te oyeren, que te ayudaren. Te volvieron a ofender, busca a todos para que te ayuden. ¿Sí vemos la diferencia? Pero si yo estoy en el mundo, pues a lo mejor yo soy una oveja descarriada, ¿verdad? Entonces, el arrepentimiento, ¿cuál arrepentimiento? Pues el que tiene la otra persona, ¿verdad? El ofensor. Porque la persona humilde va a buscar el arrepentimiento. La persona más humilde que existió en esta tierra fue Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque Él, siendo Dios, se hizo hombre y se humilló hasta lo más. Es decir, estuvo dispuesto a recibir la ofensa. ¿Cuál es la ofensa más grande o más grave o más dañina que puede recibir una persona? La muerte. Vino por su voluntad, no tenía necesidad. Vino por su deseo, vino por amor. Eso es lo que Cristo vino a enseñar. ¿Para qué? Para que el pecador se arrepintiese, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Para eso vino Cristo. Y por último, a lo mejor exteriormente haces lo que Cristo dijo, pero por adentro tienes guardado o tenemos guardadas todas las que nos hicieron. Bueno, vamos a leer algunos versículos del capítulo 18. Vamos a leer los dos deudores. Ese sí lo vamos a leer todo. Con eso vamos a terminar. Dice así Mateo 17:23. Recordemos que el Señor siempre, bueno, muy constantemente enseñaba por parábolas, ¿verdad? Figuras retóricas, perdón, figuras de lenguaje, para imaginarnos, ¿verdad? A través de cosas de la vida diaria, y recibir una enseñanza por medio de ella, ¿no? Dice el versículo 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda.
En aquellos tiempos, pues todavía la esclavitud era perdida, ¿no? 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, agarrándolo, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces, su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano, sus ofensas. Está muy claro, ¿verdad? Lo que dijo aquí el Señor. Y saben, esa es una respuesta muy larga a una pregunta pequeñita que hizo Pedro. ¿Sí? Versículo 21. Síganme, por favor, y vamos a ver la pregunta que hizo Pedro. Ya vimos la respuesta, pero esa respuesta fue por una pregunta. Entonces se le acercó Pedro. O sea, Pedro ya había escuchado todo lo que le dijo de la humildad y del arrepentimiento. Y entonces Pedro tenía una idea. Los judíos en el Antiguo Testamento, se guiaban por algunos versículos. Ahorita no los voy a mencionar, bueno, solamente voy a citarlos. En el libro de Amós, capítulo 1, versículos 3, 6, 9, 11 y 13, esos versículos eran tomados por rabinos y se utilizaban indebidamente para decir que solamente 3 veces se tenía que perdonar. Solamente 3 veces. Pero Pedro dijo, Señor, hasta 7 veces tengo que perdonar. O sea, debo perdonar más, pero esa es su idea de Pedro, hasta 7 veces. Y entonces, Pedro era un hombre del vulgo, era pescador, seguramente analfabeto. Y entonces el Señor le dio una respuesta, primero, pues, que le hizo, ¿verdad?, darse cuenta que no era lo que él pensaba. Y segundo, la respuesta larga fue la que acabamos de leer. Bueno, y leamos versículo 21 y 22. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? O sea, él, ¿verdad?, le puso más. Dijo, ya no 3, sino 7. Y entonces el Señor le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Póngale hacer una multiplicación a alguien que no estudió. No, no sé, Señor. Ahí te va la respuesta larga. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Miren, hermanos, el perdón, voy a citar a este autor cristiano. El Hijo de Dios demuestra su posición. Hijo está escrito con minúscula. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los creyentes, los que son parte del reino, esos pequeños a los que Jesús hace referencia. El Hijo de Dios demuestra su posición dentro de la familia de su Padre Celestial, actuando en semejanza a quién, al Padre y al Hijo, al perdonar sin límite a sus hermanos en Cristo y a todas las personas.
¿Usted guarda rencor seguido? ¿Se las tiene guardadas ahí el que lo vendió o la ofendió? A lo mejor falta humildad, a lo mejor falta preocupación por el arrepentimiento de aquel ofensor. Pero nos cuesta trabajo dejar de imponer nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. El creyente dará testimonio por su humildad, por su arrepentimiento y por su perdón sin límites de que es hijo de Dios. ¿No? Y aquí lo dijo Cristo, versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, hermanos, el pecado, ¿verdad? En nuestra vida causa consecuencias, causa dolor, causa sufrimiento, pero en lugar de actuar como actúa el mundo, Dios, el Padre, Cristo nos enseña que debemos actuar con humildad, con arrepentimiento y con perdón. Esa es la respuesta virtuosa del cristiano al pecado. Eso es lo que vimos hoy en la disciplina. Así es como debemos responder al pecado. Y por último, ¿verdad? Vamos a pensar en estas preguntas. ¿Frecuentemente impongo mi voluntad sobre los demás en lugar de considerar la voluntad de Dios? O sea, me importa un comino, ¿verdad? Lo que diga Dios. No lo decimos, pero aceptamos. Me importa un comino lo que diga Dios y lo que digan los demás, ¿verdad? Aquí se hace mi voluntad. No hay humildad, no se busca el arrepentimiento, no se busca perdonar. Me importa más el hecho de que me ofendieron, es que me ofendió, ¿verdad? Me hizo. Me interesa más, ¿cómo se puede decir? Exponer, enfocar, ponerle los reflectores a aquel o aquella que me ofendió. ¿Me interesa más eso? Me interesa que se vuelva a Dios. Tercero, ¿cuán ferviente es mi deseo de perdonar? ¿Cuán ferviente es mi deseo de perdonar? Yo les ponía un ejemplo, ¿verdad? Que me sucedió. Cuando no se perdona, hermanos, es porque hay un corazón deshonesto. Hay un corazón deshonesto que no está dispuesto a soltar. Le pueden, ¿verdad?, confrontar y decir, ¿ya me perdonas? Sí, sí te perdono. Vuelve a pasar lo mismo. No hay un deseo. ¿Y sabe por qué? Pues la Biblia dice, aquí mismo en Mateo, en el capítulo 6, en esa oración que conocemos como el Padre Nuestro, dice, ¿verdad?, el mismo Señor Jesús, que cuando perdonamos nos parecemos a quién, a Dios. Porque un hijo se debe parecer a su padre, pero si nos importa un comino la humildad, el arrepentimiento y el perdón, debemos pensar seriamente que estamos del lado contrario, y no estamos, ¿verdad?, de donde profesamos estar. Nuestros labios dicen una cosa, pero nuestros hechos dicen otra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias
Gracias por tu palabra. Señor, pues tú conoces nuestros corazones, conoces los corazones de todos, Señor. Y sabes, Señor, que cuando el pecado, Señor, nos perjudica en nuestra vida, solemos responder de manera equivocada. Y, Señor, pues somos austeros, Señor, en humildad, en arrepentimiento y en perdón. Señor, pues perdónanos. Perdónanos, Señor, porque somos los primeros en actuar indebidamente. Ayúdanos, Señor, para hacer como dijo Cristo, para ser humildes, para buscar, Señor, que otros vuelvan al camino y, Señor, para perdonar cuando hayamos recibido ofensa. Y así, con los rostros inclinados, quiero hacer una invitación para reflexionar a quienes hoy están aquí. Si usted se pone a pensar con honestidad, ¿de qué lado está? ¿Del mundo? ¿Del lado del mundo? ¿O del lado de los hijos de Dios? Honestamente, ¿de cuál lado se considera que es usted? Y Cristo nos enseñó en este pasaje cómo nos damos cuenta que somos del reino de Dios, que somos de su redil, que somos hijos de Dios. No es por méritos, acabamos de verlo, no es por méritos, es por reconocer nuestra insuficiencia para cubrir nuestro pecado. Eso lo hizo Cristo. Y si usted antes no ha reconocido a Cristo como su único Salvador, yo le animo para que hoy lo haga. Quiero recordarle lo que Cristo dijo. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Vino para salvar al hombre de sus pecados, que está desprovisto de todo. Yo le animo para que en su corazón ore a Dios y le pida que le perdone su pecado, para que le salve y para que Él le perfeccione, haciéndole más humilde, buscando que otros que están descarriados vuelvan al redil y también para perdonar como Dios perdonó. Y esa es la mejor prueba. Cuando uno perdona fervientemente, es porque tiene la certeza de que ha sido perdonado. Te invito a que ore, por favor, en su corazón. Señor Jesús, reconozco mi pecado, reconozco todo lo que he hecho intentando imponer mi voluntad. Perdóname, Señor, porque te he ofendido, porque me he comportado de manera contraria a lo que hace o debe de hacer un hijo de Dios. Yo reconozco que tú viniste a morir en la cruz por mí. Yo no puedo hacer nada por mi pecado. Yo creo, Señor, que en ti hay salvación. Te pido, Señor, que me salves de mi maldad, que me salves del juicio. Señor, porque tú eres Dios y tu voluntad es suprema. Y yo he intentado, pues, ingenuamente creer que mi voluntad es la superior a todos. Creo que algún día tú vas a llamar a juicio. Y yo no deseo, Señor,
encontrarme entre los que tienen condenación eterna. Te abro mi corazón, te abro mi vida, Señor, para que tú me guíes, para que tú hables a mí, Señor. Yo te acepto como mi Salvador. Te pido estas cosas por amor de tu nombre. Amén. Bueno, pues el Señor sabe lo que nuestro corazón piensa y decide, ¿verdad? Porque en Él actúa o nuestra voluntad o la voluntad de Dios. Bueno, pues Dios les bendiga, hermanos, a quienes nos están escuchando. Y bueno, pues nos vamos a preparar para continuar con el programa.